Hola Patri, vamos Hola, a hablar un poquito sobre 1 Corintios 11, 1, 16 y repasar todo lo que hemos aprendido de esto, ¿te parece? Entre me las dos parece yo creo que muy, pudiéramos hacer como una explicación eh, entre las dos y ver que nada se nos escape por decir. muy bien, Diana, perfecto, me parece muy bien. Así que en el nombre de Jesús empezamos este tema tan apasionante. Bien, sí, esto es importante porque viene como que primero en sí este pasaje de 1 Corintios 11 en sus primeros versos viene a como que a esclarecer lo del velo, el uso del velo, el motivo de por qué hay que usarlo, pero también viene a plantear como una posición especial para, para la mujer dentro de la Iglesia de Cristo, de manera que nos sirve para comparar con los pasajes que son usados para hablar de los hijos de luz. Entonces, yo creo que podríamos empezar con una lectura corrida de nuestra Biblia textual de la cuarta edición y después vamos desglosando verso a verso, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Pues Eh, fíjate, yo hice aquí un esquema de lo que pudiera, como unas partes, ¿no? Pero seguramente salen más cosas. Puse aquí que primero habría como un reconocimiento, después se habla de unas interrelaciones que muchos los catalogan como una cadena de mando o como un origen o fuente de donde vienen las mujeres, los hombres, Cristo y Dios. Después el apóstol Pablo plantea unas instrucciones para orar o profetizar. Después pudiéramos ver como unas consecuencias. Después vuelve otra vez a ese origen de esas interrelaciones porque habla del Génesis, plantea una nueva relación entre el hombre y la mujer. Después deja unas preguntas para ser contestadas y que nunca se contestan por parte de los lectores. Y luego pues hay una conclusión y y como una expresión de lo que hacía o estaba de acuerdo Pablo en que se debía hacer. Entonces, si quieres, podemos comenzar a leer. No sé si quieres llevar la lectura. sí, Diana, si querés leo, me parece excelente esos ítems que marcaste. Están muy bien especificados cada cosa. Así que el reconocimiento, interrelaciones, instrucciones para orar, consecuencias, origen de las interrelaciones, nuevas interrelaciones, preguntas para contestar, conclusión usada. Todo esto está en Primera de Corintios 11, del 1 al 16, y comienzo a leer. Adelante. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, pues es igual a una que ha sido rapada. Porque si la mujer no se cubre, que se trasquile, y si es vergonzoso para la mujer estar
trasquilada o rapada, que se cubra. Pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por esto, la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni el varón existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón existe por medio de la mujer, empero todo procede de Dios. Juzgad entre vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? La naturaleza misma no os enseña que si el varón tiene el cabello largo es una deshonra para él, pero si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, porque en lugar del velo le ha sido dado el cabello largo. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra usanza, ni las iglesias de Dios. Y estos números en grande que están sobre la izquierda son los versículos. Sí, son los versículos. Muy bien. Bueno, entonces es la lectura de la Biblia textual cuarta edición y más o menos todas las demás versiones están por el estilo. Bueno, entonces podríamos hacer un análisis de cada uno de los versos y podríamos comenzar, bueno, por el 1, por supuesto, pero aquí arrancamos el estudio con el número 3. Es importante, fíjate, que en el 1 y en el 2, en el 1 Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, se hace como que es igual, imitarlo a él, porque él a su vez imita a Cristo. Y fíjate que en el 2 dice, y os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Es así como una media ironía, porque si después nos vamos al versículo 16, resulta ser, y echo para atrás para que se pueda leer, dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra usanza. O sea, aquí de los que eran sus interlocutores o los que escuchaban a Pablo, habían unos que no estaban de acuerdo con todo lo que venía diciendo anteriormente. Entonces, por eso cuando les dice esto de que retenés las instrucciones tal como las entregó, es como una ironía. En otros pasajes Pablo usa también la ironía como para frecuentemente es su forma de escribir, ¿no? Dice, oh sí, me hacéis mucho caso, pero a la final no estaban de acuerdo, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, ese pasaje pues en el verso 3 comienza con algo que ellos o no recuerdan o no saben, porque dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. Aquí en este verso es importante esta palabra, todo varón. Y si te fijas bien, no lo tiene cuando habla de la mujer. No dice toda mujer. Entonces,
Esto es muy importante porque, como te podrás dar cuenta más adelante, la mujer cambia de cabeza. Y eso lo vamos a ver en el verso número 10, porque esa traducción del versículo 10 no tiene como mucha lógica, no se entiende lo que dice, ¿no? Pero bueno, sin embargo, aquí en este verso 3, muchos eruditos dicen que se trata de la jerarquía o la cadena de autoridad que tiene o que se produce en la Iglesia de Cristo. Otros dicen que no es una cadena de autoridad porque Cristo no es menos que Dios, porque Cristo es Dios. Entonces, y dicen que esto no es una jerarquía, sino habla de quién es el origen de quién. Entonces, dan por sentado que aquí Dios es el Padre. Y esto hay que verlo también de otra forma, porque no están especificando que sea Dios Padre, sino puede ser Dios Trino. Claro. Y Cristo puede ser como el plan Jesucristo. Entonces, esto nos lo va a ir dando el contexto del pasaje, porque se regresa a Génesis. Sin embargo, entonces, sí. Perdón, Diana, donde decís plan Cristo para entender que no se está hablando de Cristo persona, sino de un plan. Claro, del plan de redención, del plan de salvación. Exactamente. Es bueno diferenciar el plan de Cristo con Cristo en sí, la persona. Sí, y esto nos vamos a dar cuenta si hiciéramos un dibujito. Y fíjate este que tengo por aquí. A ver, vamos a ver si lo puedo. No, aquí. Aquí, a ver. En esta. Aquí, por ejemplo. Yo tengo ¿ves Sí. al hombre, a la mujer y a Cristo? Sí. Si les ponemos las cabezas que dice arriba en el verso, nos quedarían de esta manera. El hombre tiene por cabeza a Cristo, la mujer tiene por cabeza al hombre y Cristo tiene por cabeza a Dios. Pero resulta ser que el hombre y la mujer que están en Cristo forman parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Serían esta parte. Sí. Entonces, fíjate como si eso es así, entonces la cabeza ya no es Cristo, sino es Dios. Claro. Y entonces la iglesia, estaríamos diciendo que la cabeza de la iglesia es Dios y no Cristo. Entonces, por esto, este verso no expresa la condición de, o sea, las interrelaciones que hay dentro de la iglesia, sino las interrelaciones que tiene la raza humana, la humanidad, desde que pecó hasta la actualidad sin Cristo. ¿Y cómo vamos a explicar esto? Pues mira, volvemos otra vez aquí y vamos a ver si seguimos un poquito más adelante y lo vamos a poder explicar mejor. Bueno, entonces aquí tenemos a nuestro hombre, todo hombre
y nuestra mujer, ¿verdad? Sí, Y tenemos sus respectivas cabezas. sí. La cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Y después la cabeza de Cristo es Dios, y lo vamos a representar aquí en esta como escalerita o de arriba hacia abajo: Dios, Cristo, hombre, mujer. Y vamos entonces allá a ver, porque fíjense, tenemos la cabeza, las cabezas físicas y las cabezas como metafóricas, por decirlo así. Ujú. Porque la mujer tiene su cabeza física, el hombre tiene su cabeza física. Y Sí. después a estas las podríamos llamar cabezas metafóricas. La del hombre sobre la mujer, la de Cristo sobre el hombre. Entonces, ¿qué pasa en el versículo 4? Todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza, afrenta su cabeza. Entonces, esta primera cabeza del hombre, ¿verdad? Que la tenemos aquí, Es la cabeza física. es la cabeza física. Y después dice que afrenta su cabeza. O sea, hay en el versículo 4 dos cabezas. Sí. La cabeza donde va a cubrir o a colocar algo sobre ella, y una cabeza donde va a como que ofenderla. Entonces hay que ver, ¿se ofende, estará hablando de su misma cabeza? Si se pone algo sobre su cabeza, ¿ofende su cabeza? No. O la que ha explicado ya colocado en el versículo 3, Pablo metafóricamente. Que la cabeza es Cristo. Esa es la Claro, cabeza metafórica y ofendería, por supuesto, a Cristo. a Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, todo varón que ora, y esto es cuando ora o profetiza. De manera que entonces aquí pudiéramos ver es cuál de las dos cabezas se refieren estas dos cabezas. Y la respuesta es la cabeza, la primera cabeza es la de él, la del hombre, y la otra cabeza, la siguiente, es la que ha especificado Pablo en el versículo 3, a Cristo. Exacto. ¿Sí? Aquí está una, marcando una y marcando la otra. Y esperamos para que se pueda ver bien el dibujo. Sí. Muy bien. ¿Y qué será afrenta? Lo buscamos en el diccionario y dice que es una vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho, como la que se sigue de la imposición de penas por ciertos delitos. Entonces es como, sí, una vergüenza, un deshonor. Exacto. Entonces todo varón que ora profetiza teniendo algo sobre la cabeza, ofende, deshonra, avergüenza a su cabeza. En este caso entonces a Cristo. El varón no debería, cuando va a orar y a profetizar, cubrirse su cabeza. Porque ahí lo dice, o sea, las reglas para orar y profetizar son de esta manera como Pablo las está indicando. Entonces, esta es como decir, todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza, afrenta a Cristo. Si cambiamos esa cabeza por la que le ha puesto Pablo en el versículo 3. Muy bien.
Y entonces en el 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, pues es igual a una que ha sido rapada. Aquí tenemos nuestra mujer, en el versículo también aparecen dos cabezas. Estas dos cabezas pues pueden referirse a la suya y a la que Pablo le asigna en el versículo 3, ¿verdad? Sí. De manera que podríamos decir que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta ofende, avergüenza, deshonra al varón. ¿Sí? Sí. A simple vista se puede ver eso. Sí, exactamente, porque si no, entonces no hubiera, si fuera su cabeza, entonces Pablo no se molesta en asignarles unas cabezas diferentes a cada uno de ellos. Claro, exactamente. Entonces dice que si la mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, es igual a una que ha sido rapada, o sea, a una que no tiene pelo. Cuando ora con la cabeza descubierta, es igual a una que no tiene pelo. Y sigue con la explicación con la mujer, de la mujer, ¿no? Porque si la mujer no se cubre, que se trasquile. Y si es vergonzoso para la mujer estar trasquilada o rapada, que se cubra. Y aquí las podemos tener en la representación gráfica que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si es vergonzoso para la mujer estar trasquilada o rapada, entonces que se cubra. Entonces, tenemos a una mujer que si no se cubre para orar o profetizar, es igual a que si estuviera trasquilada o rapada, y si como le es vergonzoso, entonces dice que se cubra y se tape la cabeza. Entonces, y aquí entonces va a empezar a hacer una serie de consideraciones respecto a esto de cubrirse y asemejarse a la imagen y a las glorias de uno y de otro. Entonces dice el 7, pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Este versículo es muy interesante porque, fíjate, esta cabeza de aquí viene a ser, cuando la lees para la primera parte del versículo, o sea, pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza. Aquí, en la primera lectura, esta cabeza es la física, es la del varón. ¿Sí? Sí. Pero cuando tú lees desde aquí, desde la coma hacia la segunda parte del versículo, esta cabeza ya no se refiere a la del hombre física, sino que se refiere a Cristo. Esto no reparamos en las lecturas y dejamos y pensamos que esta cabeza, la que no debe cubrirse, o sea, el varón en su cabeza física, se le asigna como ya que es imagen y gloria de Dios. Pero el hombre no es gloria de Dios, podrá ser imagen, pero gloria no lo es. No hay ningún versículo en la palabra que diga que el varón es gloria de Dios. Sí es imagen, pero también la mujer es imagen. Porque si vamos a Génesis, como dice, a ver, vamos aquí en
No, aquí no estaba. En Génesis 2, no, en Génesis 1, déjame buscar mi Biblia, que la tengo en el otro lado de la mesa. Sí, igual acá la tengo. Génesis. Acá tengo... En el verso, en capítulo 1 y el verso 26 que dice, y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen. Ahí está refiriéndose a que el hombre lo va a hacer a su imagen. Ajá. Conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim al estar creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. ¿Viste? O sea, que está creando a su imagen al hombre. Y cuando dice al hombre, incluye al macho y a la hembra, a los dos. Sí. Entonces, esto es importante de tenerlo en consideración, porque esta cabeza a la que se refiere en este versículo 7 no se refiere al varón, sino a la cabeza que le ha asignado Pablo al varón, que en este caso es Cristo. Entonces, ya que es imagen y gloria de Dios. ¿Y dónde conseguimos ese versículo donde nos dice que Cristo es la gloria de Dios? Y entonces hay varios, ¿no? Fíjense ustedes. En primera de Corintios 4, 3 y 4 dice, y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Y en Apocalipsis 21-23 todavía lo tenemos más claro. Y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la iluminó y el corderito es su lumbrera. Sí. Y es también maravilloso ver la gematría del Salmo 19 en su segunda parte. Los cielos describen detalladamente la gloria de Dios. En cuanto a su gematría, la suma de todas estas letras en hebreo, en el idioma en que fueron escritos los salmos, suma 888 y es la misma gematría, el mismo número de la suma de las letras del Señor Jesús, 888. De manera que la gloria de Dios es Jesús, es Cristo. Entonces, de aquí entonces se deja ver que el varón no debe cubrirse la cabeza, porque a quien estarían cubriendo es a Cristo. Es a Cristo, exactamente. Y también, Diana, quería ver o preguntar qué es gematría, ¿no? Gematría es el número que se le da a cada letra, en este caso griega o hebrea, ¿es así? Sí, como en los idiomas griego y hebreo no existen las vocales, cada letra, cada consonante tiene, cuando como los alfabetos griego y hebreo no tienen números,
los números de esos dos idiomas son las mismas letras. Cada letra tiene asignada un valor numérico. De manera que si uno suma, o sea, las letras tienen sus números y si uno suma esos números, Exacto. esa es su gematría. Sí, y es muy interesante esto también. Sí, porque dicen cosas asombrosas Sí, como, o sea, te aseguran y te conectan nombres con, por ejemplo, con estas afirmaciones. claro, como en este caso, que el otro es Jesús. Exactamente. Fíjate, otra de las cosas importantes de, de esta palabra de cubrir, Ujú. eh, del versículo 7, esta palabra es catacalupto, Ajá, que significa en griego, significa cubrir, sí. pero esta palabra viene de una raíz, o sea, de su palabra primitiva, que Ujú. significa encubrir, ocultar. Mm, Entonces, cuando uno cubre la cabeza, ¿qué es lo que estás cubriendo? Es a Cristo en este caso. Por eso el hombre no se tiene que cubrir, porque claro, está diciendo, mi cabeza no es Cristo. claro, es como que la estás como si Que si lo estuvieras estuvieras, ocultando a Cristo, si sí, te llegas a cubrir. Está bien. ajá, es como si estuvieras como que afirmando, yo no quiero que Cristo sea mi cabeza, yo tengo la Sí, mía y no quiero esta que tengo encima. Entonces, de igual manera, entonces a continuación aquí en el versículo dice, pero la mujer es gloria del varón. sí. Y esto uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver esto de que si está hablando de la imagen y gloria de Dios, cómo la mujer va a ser gloria del varón? Porque está hablando de que la imagen y gloria del hombre es Cristo, Cristo. como hemos visto en los versículos estos que hemos leído. Sí. No sé si aquí tenemos esa explicación, pero la mujer es gloria del varón. ¿Cómo la mujer puede ser gloria del varón? ¿En qué sentido? Porque el hombre la quiere, porque eh, porque al Por- hombre le gusta sí, ¿en qué sentido? Claro. sexualmente, ¿en qué sentido llega a Ujú. ser esa gloria, ¿no? Del Sí, varón. Entonces, en boca de Pablo, fíjate qué interesante esto, porque ¿cuál es el sentido y el valor que Pablo le daba a esto del matrimonio y de casarse? ujú, Fíjate cómo es todo lo contrario en la parte humana y carnal en lo que a él se refiere, al asegurar, pero la mujer es gloria del varón. No está pensando en el matrimonio, porque fíjate, tiene afirmaciones en la misma carta sobre lo que piensa él del matrimonio y dice que esa es una tribulación. sí. Entonces, Sí, no se está... lejos de Sí, ser gloria, ¿no? Del varón, porque es mejor que te sí, quedes solo. Sí, ajá, porque dice, mira, acerca de las doncellas no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pienso entonces que esto es bueno a causa de la aflicción presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. sí, ¿Estás ligado a mujer? No procures desligarte. ¿Estás libre de mujer?
no procures mujer, mujer. pero también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no pecó, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la evito. Entonces, esta sentencia de pero la mujer es gloria del varón, nada tiene que ver con el matrimonio ni su relación de amor eros con el varón. Claro. Entonces, pensando en cómo la mujer puede ser gloria del varón, pues no nos queda más que irnos a Primera de Timoteo 2:15, donde habla de la mujer y que a través de ella vendría el Salvador del mundo. Entonces, esa gloria se refiere al nacimiento de Cristo a través de todas las generaciones y a través de la mujer, porque ella es la que lleva en el vientre. Entonces, claro. en el sentido de que por el nacimiento ha venido el Salvador a este mundo. Y ahí lo pueden leer en Primera de Timoteo 2:15. Entonces, en este sentido, la mujer es gloria del varón porque le trae el Salvador para el varón. Claro, también para ella, pero porque van naciendo las generaciones hasta que se le cumple el tiempo del nacimiento del Señor Jesús. Entonces, a continuación, el versículo 8 y 9 es muy interesante porque aquí el apóstol va a irse a citar el origen ahí en Génesis. Y dice el 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces Pablo con estos dos versos quiere como que llevar al lector a qué fue lo que pasó en el Génesis. Claro. Entonces, vamos a hacer la línea del tiempo, la ponemos acá abajo, y vamos a analizar cómo era la comunicación de el creador con su creación antes de que ocurriera el pecado o la caída. Entonces, en la creación del hombre tenemos los versículos que tú habías leído en el capítulo 1, ¿verdad? Y también tenemos, y también tenemos este versículo en capítulo 5, versículos 1, B y 2, que dice, el día en que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán en el día en que fueron creados. De manera que para Elohim solamente había los Adán, y uno era hembra y otro era macho, pero para Elohim eran exactamente iguales. ¿Cómo los podríamos representar esta interrelación? Pues mira, podríamos poner aquí Elohim como creador, ¿verdad? Que se comunica con Adán. Y Adán es hombre y Adán es mujer. El nombre de Eva o Java ese nombre se lo puso el hombre a la mujer después que fueron cubiertos sus cuerpos como una expresión de fe de lo que el Señor les dijo allí con el versículo de Génesis 3:15. En esa fe en que Adán, mujer, iba a ser madre de todos los vivientes, en esa expresión de que de ella vendría
esa simiente, ¿quién los libertaría de la simiente de la culebra, de la serpiente? En esa fe, él le pone el nombre a ella, le pone vida. Sí, qué importante entender bien esto y entender bien el tema de los nombres, lo que significa, porque uno, el lector común, como me ha pasado, lee 3.15, lee y bueno, se cubrieron de piel, le lo cubrió el Señor y él le puso Eva y ya está. Y no, es todo lo que eso conlleva, ¿no? Como explicaste recién, Eva o Java, significa la simiente de ella va a venir el Salvador. Ahí ya no fueron los dos Adán, me parece, ¿no? A partir de ahí. No, claro, fíjate fue lo que pasó. ¿Qué pasa en la caída? Cuando Eva come del fruto prohibido y después se lo da a Adán, eso fue el pecado, ya entró en la raza humana. Y entonces enseguida salió Elohim y va y les dice sus castigos a uno y a otro. Pero es interesante aquí, y los castigos de ambos están en Génesis 3, del 16 al 19. Pero antes de darles a ellos el castigo, se lo da a la serpiente. Pero bueno, vamos a leer primero los que les pone a ellos. A la mujer dijo: multiplicaré con creces tus dolores y tu gemido. Con dolores parirás hijos. Y fíjense esto: y tu deseo será hacia tu marido y él te dominará. Y al hombre dijo: por cuanto atendiste a la voz de tu mujer y comiste del único árbol del cual te ordené no comer, el suelo será maldito por causa tuya. Con fatiga comerás de él todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo. De él fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás. Y entonces aquí ellos se murieron espiritualmente y después también pues. Y aparte esta parte del versículo hacia la mujer que marcaste con rojo y tu deseo será hacia tu marido y él te dominará, eso significa que antes no pasaba, antes de este momento no pasaba. Exactamente, no, porque eran iguales, mira, eran iguales. Los dos eran Adán, hombre y mujer, estaban en la misma línea. Sí. Entonces, fíjate, esto aquí con el pecado, este es el modelo que podríamos hacer aquí de Elohim como creador. La muerte hizo la separación entre el creador y el Adán. Exacto, sí. Una separación, porque ya Dios no puede estar donde está el pecado. Claro. Entonces, esta separación viene se produce el alejamiento del hombre de su creador. Pero antes de que Elohim diera estos dos, los castigara y les dijera todas las consecuencias que había tenido sus acciones, en 3.15 él les da una solución, les promete una solución y les dice: pondré enemistad entre ti. Porque esto se lo dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. El mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Entonces,
Sí. La simiente de la mujer, el masculino, él, iba a aplastar en un futuro esa cabeza de la serpiente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero iba a tener que poner él su vida para conseguir esta, esta acción. Entonces era cambio de vida por vida. Y a lo mejor aquí no se ve como una solución prometida porque faltaba mucho tiempo y a lo mejor ellos no entendían esto, pero Claro. creo que cuando él los cubrió Las hizo el pieles del sacrificio del corderito, sí, y los cubrió con las pieles, les debió explicar el símbolo de esto. Y entonces a Sí, consecuencia, Adán le pone el nombre a Eva en esa fe en de ese momento. claro, de esta solución que les había prometido. Sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos representar en esta solución que él promete, que Elohim promete al hombre y a la mujer? Aquí Cristo como simiente viene a ser el puente entre el Creador, entre Exacto. Dios, Elohim, y su creación, hombre-mujer. Por La eso decimos solución, que es, sí, ajá, el la plan. solución. Es el plan Jesucristo, el plan de redención Ujú, para solucionar el problema que Dios tenía frente al pecado que el hombre y la mujer habían cometido. ujú. Entonces, este modelo, Elohim, Cristo, hombre, mujer, lo podemos poner como las interrelaciones que tenemos desde la caída en adelante. Exacto. Aparte, darnos cuenta que acá, como habías puesto en rojo allá cuando le dio los castigos, la mujer quedó bajo del hombre. Ya no fueron más Exactamente, iguales. sí, Y tu deseo será hacia tu marido y él te dominará. Entonces quedó así el modelo ese. Quedó Elohim, el plan, que es Cristo, hombre y mujer. Se ve muy claro, sí. sí, la mujer viene a pasar como a un segundo plano. Exacto. Sí. Entonces, pero ¿qué pasó? Porque aquí hay que ver cuando viene esa solución prometida, ¿verdad? ¿Mm? Que es Cristo, Sí, que da su vida, sí. que se derrama su sangre por el pecador y que empieza a ver como una elección, una escogencia que ya Dios había hecho antes de todo este plan de creación y ya Sí, nos tenía escogidos. Y entonces fíjense cómo Pablo en Efesios 2, 5 y 10, en la primera parte del versículo dice, estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, yo pienso que tiene que quedar de la misma manera que antes, de hombre y mujer igual, ante Elohim. claro, y no solamente igual, sino esta vez va a quedar mejor. Mejor, Me- claro. Mejor Claro. porque fíjate tú como con este perdón de Mm, los pecados, mm, con esta gracia inmerecida que recibimos, sí, porque los pecados nos los perdona absolutamente todos, incluyendo el cometido aquí en la caída, sí. el de Eva.
el que nos viene ahí por herencia, hasta ese pecado nos perdona. ¿Por qué? Porque si no, no pudiéramos ser templo del Espíritu Santo a los que son llamados para ser parte de su iglesia, sino que somos creados en Cristo Jesús. No es una transformación que le ocurre a la persona, es una hechura de Dios, una creación. Hay que diferenciar en la palabra crear y en la palabra como que transformar o dar forma o colocar o manipular o remendar para como medio arreglar la cosa. No, aquí cuando el Señor nos llama para formar parte de su iglesia, somos una creación. Nacemos de lo alto, como lo explica en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Es una creación, un nacer de lo alto. No es un nuevo nacer. Ahí lo tenemos mal y hay que cambiarlo y hay que poner en el texto nacer de lo alto, porque no es igual. No es volver a nacer porque estábamos muertos. Claro. Y esta vez, fíjense ustedes cómo te decía que venía a ser, tú decías que venía a ser como antes, y yo te digo que es mejor que antes, porque Cristo nos ha hecho partícipes de Él por medio de su Espíritu Santo. Entonces, esta interrelación viene a ser mucho mejor que la primera. Claro, claro. Sí. Gloria a Dios. Entonces, fíjate cómo este nuevo modelo, aquí tenemos, vamos a ponerlos todos juntos para que nos demos cuenta. Sí. Tenemos en la creación del hombre, entonces teníamos Elohim, que había hecho a los Adán, hombre y mujer sin diferencia. Cuando ellos pecan, inmediatamente hay esa separación. Con los castigos, la mujer pasa a ser dominada por el hombre y entonces por eso tiene que ir abajo de él. Y Cristo viene a ser como el puente de conexión entre el Creador y la creación. Exacto. Sí. Pero este último modelo, fíjense ustedes, fíjate Patri, cómo se parece a este de 1 Corintios 11:3. Sí. Dios, Cristo, hombre y mujer. Ahí está, ¿Sí? es ese el modelo, sí. Sí, aquí mira, lo tenemos. Génesis 3:15 al 19. Elohim, Cristo, hombre, mujer. Y 1 Corintios 11:3, Dios, pero no Dios Padre. Claro, porque si quisiera especificar eso, diría Dios Padre. Pero dice Dios, y sabemos que Dios es trino. Sí. Cristo como plan Jesucristo, y aquí tenemos las posiciones que venían desde el principio, después de la caída. Hombre dominando a la mujer. Sí. Y es el mismo, fíjate, es el mismo esquema o interrelación que tenemos registrada en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5, 6 y 11-12, donde habla aquí en el 11-12 que no permito que la mujer domine al varón, sino que aprenda con tranquilidad. Y en el versículo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres como humanidad. ¿Okay? El hombre Cristo Jesús. Entonces, este modelo también viene a ser igual al de Génesis.
Sí, De manera que cuando leemos 1 Timoteo 2, ahí en la primera parte hasta el 15, sí, no le está hablando a la iglesia, le está hablando al hombre normal y a la mujer que no está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la mujer y el hombre no está aquí. En Cristo Jesús, él dice que en Cristo, que él es la cabeza, ¿verdad? sí, Y que los creyentes, hombre y mujer, forman parte de su cuerpo. exacto. Esto lo vamos a ver aquí más adelante, vamos a ver. Entonces, en Efesios, cuando hablamos de los hijos de luz, Ujú. que tenemos, nos dan esas características que compartimos en el grupo de los hijos de luz, Sí, y que al final de esta sección es extraño, pero vuelve a decir que el varón, porque el varón es la cabeza de la mujer, y la compara, hace una comparación con Cristo y su iglesia. No quiere decir que aquí no está hablando de las mismas cosas hombre, mujer, Cristo, iglesia. No, porque si no, entonces, si estuviera hablando de que es lo mismo, fíjense ustedes cómo tendríamos que hacer el dibujo. A ver, aquí, no sé si lo tengo, como que no lo tengo aquí. Creo que lo tengo más adelante. ujú, Bueno, eh, porque la iglesia está formada por mujeres y por hombres. exacto. Mm, De otra manera, entonces la iglesia estaría formada solamente por hombres. Claro, y no es así. Aparte No, el a ver, Señor solucionó eso ahí, lo solucionó, ya el hombre y la mujer somos iguales. claro, porque nos perdonó todos los Todos, pecados, porque exactamente. la obra de Cristo perdona todos los pecados, no Sí, todos menos el de Eva en el Edén. Porque entonces sería decir que no es suficiente su obra para claro, arreglar todo, y eso no es así. claro. Entonces, aquí en Efesios se hace es una comparación. Fíjense, aquí tenemos entonces los 4 modelos. Sí, Con la nueva creación, ahorita esto es mucho, 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 mucho mejor que en el sí, principio, porque exacto, el hombre y la mujer vienen a ser parte de Cristo de Cristo, sí, en su cuerpo, y eso es una realidad, no es una poesía, es que no estamos como que conscientes de lo que somos, del llamado y del privilegio que el Señor nos ha dado en este llamamiento que tenemos. ay, sí, sí. Pero si volvés, ya no, pero no significa, pero este otro modelo, el modelo 3 hoy continúa, ¿no es verdad? No es que Claro, ese es para, modelo desapareció. no, continúa, tenemos estos dos, el modelo 3 y el modelo El 4 modelo 4 actualmente. exacto, La única forma, y eso sí lo explica ahí Pablo, de que en Cristo no hay varón ni mujer, fíjense en Gálatas, lo está representando aquí. claro, Pero la claro, raza humana, el que no está en Cristo Jesús y que no ha hecho y no ha sido una creación en Cristo Jesús y no es exacto. una hechura de Dios, está aquí. Está ahí, exacto. Y ahí están los Porque, hijos de luz. claro, exactamente. Ujú. Sí, y por eso hay que tener cuidado cuando leemos de ver de quién está hablando, si de la iglesia, a quién se le está hablando, si a la iglesia o si a los hijos de luz. Por eso ahí en Efesios, en lo que estabas explicando recién, en Sí, Efesios, eh, aquí. acá.
Sí, Fíjate, porque el varón es cabeza de la mujer. ¿Cómo? Esto es una comparación. ¿Cómo? exacto. Exacto. Entonces ahí no se le está hablando a a la mujer que pertenece a la iglesia de Cristo. Se le está hablando a los hijos de luz. Sí, entonces viene a ser como un esto de las cabezas, el varón cabeza de la mujer viene a ser como un marcador que te está diciendo Pablo, mira esto, yo te lo pongo aquí para que vean que lo que acabas de leer no es para la iglesia de Cristo. Exacto, exacto, exacto. Pero como esto lo supimos gracias al Señor hace poco, por eso se confunde tanto, tanto, está todo confundido. Claro, es que también, Patri, esto es para este tiempo. Entonces el Exacto. Señor es que deja verlo y lo entendemos ahora, porque si no, ¿cómo tú explicas tantos años leyendo el mismo pasaje Sí, es verdad. y no lo entendíamos de esta manera? Sí, Entonces es porque ha llegado el tiempo, porque la venida del Señor en las nubes está cerca y sí. porque estos nuestros hermanos, los hijos de luz, tienen un trabajo, una misión que tienen que hacer después del arrebatamiento de la iglesia. Tienen que dar un testimonio frente a Israel, frente a las naciones, que tienen Sí, sí, sí. que, que, que ir Tengo- hasta las últimas consecuencias en vida, en esta vida terrenal, no para la otra vida, sino aquí. Ellos ahí van a demostrar qué tanto aman al Señor. Por supuesto que también ese es otro llamado. Es otro llamado y el Señor nos ayuda, así que Sí, claro que sí, sí, les no lo dará pudiera hacer. Claro, no el Espíritu Santo así como morador dentro de ellos, sino que como en los días del antiguo pacto, exacto, eh, los va a llenar de su espíritu, los va a sostener, les va a dar la fidelidad para que no nieguen a Cristo, eh, y ellos pues tendrán esa fuerza para ir hacia Cristo, que es la luz, para que lleguen a ser hijos de luz. Es como un ujú, proceso. sí, 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 Entonces, bueno, aquí pusimos como un cuadro donde aparecen todas las cabezas de este pasaje y les ponemos pues el uso, si es metafórico o literal. claro, Entonces, como vimos en el versículo 7, en la primera aparece una sola mención de la cabeza. Cuando leemos la primera parte del versículo, esa cabeza es literal. Pero cuando leemos la segunda parte del versículo, esa misma cabeza es es metafórica. metafórico, sí, Ahorita nos quedaría por ver una cabeza más, que es la del versículo 10, ujú, que ese versículo ha sido tan mal traducido y claro, como no se entiende, le han quitado palabras, le han cambiado posesivos y claro, vamos a ver qué es lo que realmente tenemos ahí. Dice así, por esto la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Este versículo es que no se entiende de ninguna manera, porque primero no está aquí señal, ¿sí? Señal de autoridad, no hay la palabra señal, es una añadidura que hace el traductor para poderle dar como que un sentido al texto. sí, Después cambia y no pone la cabeza, sino su cabeza, para referirse a la cabeza de ella. ujú, Pero ella no está, no, el posesivo de cabeza no está.
tiene el artículo, la cabeza. Entonces aquí cabe preguntarse primero si esa cabeza es la de ella o la que Pablo le ha designado en el versículo 3. Entonces vamos a analizar si primero esto, si es su cabeza o si es la cabeza metafórica, digamos. La metafórica. Entonces, vámonos al griego, y aquí tenemos como un interlineal que hemos preparado de todas las palabras que conforman el versículo. Y vemos que autoridad también tiene otro significado, que es la libertad, el derecho. Es muy importante estos tres significados. Y vemos que esta preposición epi, que es traducida sobre, también puede ser traducida junto a. Junto a, preposición en genitivo. Tenemos otros versículos que utilizan esta traducción, que se ha traducido así, junto a, en otros pasajes. Por ejemplo, se ha traducido así en Mateo 21:19, en Juan 21:1, en Apocalipsis 8:3, en Génesis 16:7. Vamos a ver esa misma palabra se tradujo junto a en todas estas citas. Sí, bien. Exactamente. O sea, puedes traducirla como sobre o junto a. Junto a. Claro, dependiendo de lo que vayas, del contexto, ¿no? Sí. Entonces, fíjate Mateo 21:19, como dice, y viendo una higuera junto al camino fue hacia ella, pero nada halló sino solo hojas. Entonces, junto al camino. No es y viendo una higuera sobre el camino. Claro. Le queda mejor junto, ¿verdad? Sí. Entonces, si usamos esta traducción para esta traducción para esta preposición en Primera de Corintios 11, fíjense ustedes cómo quedaría. Por esto la mujer debe tener libertad, autoridad o derecho, pero dejemos autoridad junto a, y al utilizar junto a, ya se define que la cabeza a la que se refiere el verso 10 ya no es la de ella, la física, sino es la metafórica, la que Pablo le ha asignado. Porque entonces no tendría sentido que ella tuviera autoridad sobre su cabeza. No se entiende eso, no tiene sentido, no. Exacto, sí. No es lógico, no nos está diciendo nada, pero si utilizamos esta traducción junto a para la preposición, nos deja ver cómo ella es restituida en su derecho, en su libertad, que perdió en Génesis, cuando pecó. Y esta autoridad está ahorita restituido junto a la cabeza que Pablo le asigna en el 3, que es la que Dios le impuso en Génesis 3:16. Exacto. Entonces ella ahorita está restituida. ¿Por qué? Por su nueva condición en Cristo Jesús, porque ha sido una creación en Cristo Jesús. Exacto. Y también tener en cuenta que esto que estás exponiendo, Eliana, que va mejor junto a,
no porque queda más lindo, sino porque tiene que ver con todo el contexto que recién estuvimos viendo, el lejano y el contexto cercano. El lejano ya en Génesis. Entonces, viendo todo eso, podemos llegar a una conclusión de que sí le va muy bien la traducción junto a, más que la Correcto. otra. Sí. Bueno, por lo menos ahora se entiende. Sí, Por lo menos la primera parte del versículo. Por esto se la mujer entiende, debe tener autoridad o tiene que tener la libertad o el mismo derecho junto a la cabeza, al hombre. claro, 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 claro. Y aquí en este modelo entonces tenemos esa igualdad. Mujer y hombre en Cristo Exacto. Jesús. Por Bien. causa de los ángeles. Esto es como oscuro, ¿no? Bueno, hay que investigarlo y el Señor lo puede ir mostrando poco a poco. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que hemos encontrado, pues. A ver, y aquí, la mujer debe tener autoridad junto al varón. Junto al varón. Entonces se ve restituida su derecho, su posición. Entonces, por causa de los ángeles. Bueno, vamos a primero a hablar de su posición en la iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Está formado por los creyentes. Y los creyentes son hombres y mujeres creados en Cristo Jesús, hechura de Dios. Sí. Entonces, ahí, ellos dos, todo el grueso de mujeres y todo el grueso de hombres. Fíjense que aquí no hay esposa y esposo, ¿ok? Porque hay otras interpretaciones que dicen que el varón tiene que ser la cobertura de la mujer. No. No. Si precisamente la mujer se tiene que cubrir la cabeza para decir, bueno, ya ahorita mi cabeza no es el hombre. Claro. ¿Ok? Mi cabeza es Cristo y por eso yo me la cubro y la oculto. La cabeza que yo tenía allí en el pecado, en Génesis, cuando Eva pecó, esa cabeza que Dios me asignó, la cual me domina, ya no es más así, porque yo soy una nueva creación en Cristo Jesús, soy hechura de Dios. ¿Y qué es lo que significa cuando ella se cubre la cabeza? Pues está diciendo, mi cabeza es Cristo, mi cabeza ya no es el hombre. Y eso se lo está diciendo ¿a quién? Pues a toda esa creación invisible. Porque dice a causa de los ángeles. Sí, exacto. No está dando detalle de qué tipo de ángel es. Dice ángel y así tenemos que respetarlo. De los ángeles. Entonces, el cuerpo de Cristo, si está formado por hombres y mujeres, entonces tienen que ser iguales. De otra manera, ¿sí? Sí. Porque dice aquí, Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Entonces, la iglesia de Cristo está formada por hombres y mujeres llamados para este supremo llamamiento. Exacto. ¿Y quién es la cabeza? ¿Estén casados o no estén casados? Claro, bueno, sí. Claro, es que es independiente, no está diciendo nada de esto. Y cuando la mujer se cubre, es eso lo que dijiste, Diana. Me oculto mi cabeza, que no es me oculto qué cabeza, la del hombre, la que me dieron. Eso, por Claro. eso me tengo que ocultar, porque mi cabeza ya no es más del hombre, sino Cristo. De otra manera,
tendríamos que poner aquí las mujeres saliendo del cuerpo, Claro. así hacia afuera, para que el cuerpo fuera la cabeza de las mujeres. Sí. Entonces, bueno, por causa de los ángeles, ¿qué hemos conseguido de los ángeles en la palabra? Resulta ser que hay una serie de pasajes donde los ángeles están como presentes. Entonces, aquí hemos puesto, yo creo que casi todos, ¿verdad, Patri? De los versículos que encontramos. Por ejemplo, Hebreos 12:1 dice, se refiere a ellos como grande nube de testigos. Primera de Timoteo 3:16 dice, Él fue manifestado en carne, fue justificado en espíritu, fue visto por los ángeles, refiriéndose al Señor, ¿no? Cuando fue resucitado, parece ser que ellos estaban como que, si lo pone aquí, que fue visto por los ángeles, era porque ellos estaban como que a la expectativa de que si iba a resucitar o no iba a resucitar. Entonces, no pone aquí, fíjense, fue justificado en el Espíritu y después fue proclamado entre los gentiles, pero no dice que fue resucitado, sino que fue visto por los ángeles. Sí. Ellos estaban como que al pendiente de lo que iba a suceder si Jesús se iba a quedar allí en el Hades o iba a resucitar. Entonces, fue visto por los ángeles. En 1 Timoteo 5:51, fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo. Te encargo solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que guardes todas estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. ¿Ven cómo le ponen? Fíjate, Patrick, cómo le pone el mismo nivel a Dios, a Cristo Jesús y a los ángeles escogidos. Sí. Están los tres ahí como que viendo a ver lo que va a hacer Timoteo. Sí. Otro pasaje aquí, en palabras del Señor Jesús, Lucas 12, del 8 al 9. Y os digo, todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negó delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Sí. ¿Será, Patrick, que los ángeles son muy importantes para Dios? Y por lo visto sí, son testigos de todo. Y no solamente testigos, sino, claro, testigos de todo, hasta de la rebelión, ¿no? Sí. También están los pasajes de los ángeles caídos en Génesis 6 y cómo estos en Job 1:6 se van presentando delante de Dios. Y Pablo también nos dice en 1 Corintios 6, versículo 3 en su primera parte, ¿o no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Entonces, hombres, creación inferior juzgando a ángeles. Ángeles. Hay que verle la cara a eso. Sí, increíble. Y esos ángeles son los que se rebelaron, los ángeles caídos. Sí. Entonces, esto por causa de los ángeles, es porque ellos son testigos, porque ellos están viendo ahí, porque a lo mejor dirían, digo yo esto, y esto es mío, el Señor Dios Elohim les dio un mandato en Génesis, ¿verdad? De no comer el fruto. Y la mujer fue y lo desobedeció. Sí. Y entonces aquí el Señor, por medio de Pablo, le dice a las hermanas, para orar y profetizar se tienen que cubrir la cabeza
cúbranse la cabeza, oculten a su cabeza metafórica como testimonio de que su cabeza ya no es el hombre, sino Cristo. Y dice que entonces es como que si ellos están viendo a ver si le hacemos caso o no. Digo yo, o sea, que están pendientes si esta vez estamos como, ¿te van a hacer caso, Señor, en esto que les dicen, lo que le pides a ellas esta vez, o también te van a desobedecer? Sí, y también puede ser que si no ocultan esa cabeza que metafórica, los ángeles van a ver esa cabeza metafórica y no la de Cristo. Claro, exactamente. Entonces es como que no van a servir, no pueden servir a una mujer que esté orando algo con la cabeza descubierta, van a ver la cabeza metafórica, entonces ellos no van a hacer nada, absolutamente. Ahora, si ocultan esa cabeza, van a ver la cabeza de Cristo, y yo me imagino que ahí se ponen a servir, a hacer todo lo que tienen que hacer. Claro, porque sí, tienes razón, es así, porque los ángeles son ministradores en el servicio. Cuando nos reunimos como iglesia, ellos están presentes. Lo que pasa es que uno no los ve. Y es verdad, ellos entonces ven a las hermanas y ven entonces a la cabeza del hombre y dicen, bueno, estas no vemos a Cristo sobre ellas. No vemos a Cristo directamente, y entonces no hacen nada. Ahora, si ocultas la cabeza metafórica, ahí ven a Cristo, y ahí se mueven para todos lados, me imagino. Claro. Entonces, sí, hay que usar el velo, hermanas. Tenemos que ocultar esa cabeza metafórica cuando estemos orando, profetizando. Amén. Entonces, además, fíjense ustedes este versículo que nos escribe Pablo en Efesios 3, 9, 11. De la iglesia, dice, y sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es la iglesia la que está encargada de dar a conocer ahora a Cristo. Exacto. ¿Y a quiénes? A los principados y potestades en los celestiales. Exactamente. Entonces, parece ser que ellos no conocen ciertas cosas de Cristo que se van enterando a través de la iglesia. No sé cuál es el alcance de estas palabras, pero aquí no tienen otra vía de conocer a Cristo o de enterarse de cómo es Él, porque Él ha estado escondido desde los siglos en Dios. Y Él es la sabiduría de Dios. En otras partes ustedes se puede saber quién es esa sabiduría de Dios y los va a llevar a que es Cristo. Sí. Hay un hermano que escribe sobre los ángeles lo siguiente, John Stott. Es como si un gran drama estuviera siendo ejecutado. La historia es el teatro, el mundo es el escenario y los miembros de la iglesia en cada país son los actores. Dios mismo ha escrito la obra y Él la dirige y produce, acto por acto, escena tras escena. La historia continúa desenvolviéndose. Pero ¿quién es la audiencia? Eso
son las inteligencias cósmicas, los principados y potestades en los lugares celestes o celestiales. Entonces, ellos son nuestro público. Están muy atentos, porque a través de nosotros es que damos a conocer a Cristo. Qué bien. Mire, aquí está lo que te decía, Padre. El modelo esquemático del cuerpo de Cristo, tomando en cuenta al varón como cabeza de la mujer. Si tuviéramos que hacer un dibujo de esto, entonces tendríamos que poner a la iglesia nada más con puros hombres. Claro. Y las mujeres, claro, como llevan por cabeza al hombre, entonces tienen que salir del cuerpo de Cristo para tenerlos que tener a ellos por cabeza. Sí. Entonces nuestro modelo quedaría así como unas extensiones de ese cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y esto no es lo que dice la palabra cuando habla de, no dice este modelo. No dice, las mujeres están por fuera del cuerpo. ¿Ven lo ridículo que se ve? O sea, eso es lo que se está diciendo. Claro. Cuando los hermanos quieren poner la autoridad del hombre sobre la mujer y seguirla manteniéndola en la iglesia. No, eso es nada más su naturaleza genética desde hace 6.000 años que le aflora. Claro. Y no es así. Porque sin embargo, ese modelo tenemos que recordar que existe hoy también, ese modelo de el hombre por sobre la mujer, pero ya son los hijos de luz, por ejemplo, o la humanidad. Claro, y fíjate que eso, por más lucha que hace la mujer para liberarse del hombre, no lo puede conseguir. Siempre cobra menos, siempre la mandan a la cocina, siempre tiene unos problemas, siempre es menospreciada, nunca es tratada igual. La única forma de ser igual es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y por eso ahí Pablo en Efesios les dio la manera como el marido se tiene que comportar con su esposa, como Cristo con su iglesia. Exactamente. Así la tiene que tratar. Pero eso no quiere decir que la mujer no sea igual que el hombre. Claro. Pero lo que decía, si lo tuvo que poner Pablo ahí es por todo lo que está pasando. El hombre no está tratando, inclusive el hombre ya se conoce a Jesús, ya sea por el llamado de los hijos de luz, no está tratando como debe a su esposa. Y lo vemos. Así es. Sí, la tratan muy mal. A veces es vergonzoso ver cómo algunos hermanos tratan a sus esposas. De verdad que es una vergüenza. Tienen que tratarla como Cristo trata al cuerpo, a la iglesia. Entonces, fíjense, a continuación dice, sin embargo, en el Señor, y aquí lo va a aclarar ya, ni el varón existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón existe por medio de la mujer. Empero todo procede de Dios. En el Señor, entonces, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en el cuerpo. Exacto. Y aquí están entonces las preguntas que deja Pablo, que todos los hermanos tenemos que responderlas, todas, porque todo el mundo las lee y nadie las contesta. Juzgad entre vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? No,
con todo lo que aprendimos, no. Si no, todos los ángeles ven al varón, ven a nuestra cabeza metafórica, no lo ven a Cristo. La naturaleza misma nos enseña que si el varón tiene el cabello largo es una deshonra para él, pero si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, porque en lugar del velo le ha sido dado el cabello largo. Y, bueno, acá lo que vimos es, por ejemplo, el tema de la mujer con el cabello largo, el hombre con el cabello corto largo. La naturaleza misma enseña. Ahora, bueno, vamos a peluquerías y hacemos cualquier cosa con nuestro cabello, tanto el hombre como la mujer, pero el hombre en medio de una selva que no tenga nada, siempre el cabello le va a crecer menos que a la mujer. La mujer por naturaleza el cabello le crece más rápido y siempre va a ser más largo. Eso es algo natural. Sí. Naturalmente, por eso dice, la naturaleza misma nos enseña el crecimiento del cabello de la mujer es mucho más rápido que el del hombre. Fíjense, las respuestas de estas preguntas ya están en el texto. En el versículo 5a dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. Exacto. Entonces, la respuesta para la primera pregunta en el versículo 13 es no. No es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta, por lo que ha dicho Patricia, entre otras cosas, ¿no? Primero porque lo dice la palabra, y Pablo el motivo es por el que dijo Patri, porque cubre su cabeza, anula al hombre y deja que sea Cristo el que esté por cabeza. Entonces aquí, esa es una información científica que encontraste, ¿verdad, Patri? Sí. Dice, el cabello crece a un promedio de 1.3 centímetros por mes, lo que serían unos 15 centímetros por año. O lo que sería también decir 1 milímetro cada 2 días y 8 o 9 horas. Crece más rápido entre la adolescencia y los 30 años de edad. Y en las mujeres más rápido que los hombres. Y crece más en verano que en invierno. Pero la naturaleza les pone el cabello, o sea, hace que la tasa de crecimiento sea mayor en mujeres que en hombres. Y ustedes fíjense en las personas que no son creyentes, como la mayoría de las mujeres va con su cabello largo, y como la mayoría de los hombres va con su cabello corto. Sí. Hay modas y eso, pero lo natural es el cabello largo, queda más lindo en una mujer y incluso es más atrayente para un hombre, y el hombre queda más lindo con el cabello corto, lo hace más viril. Sí. Eso es naturalmente. Y aquí entonces tenemos otro versículo que también está traducido de una manera que viene a como se puede pensar que viene a contradecir o anular el uso de esa cubierta que tiene que tener las hermanas cuando oran y profetizan, por la forma en que ha sido traducido este versículo. Fíjense ustedes, pero si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, porque en lugar de velo le ha sido dado el cabello largo. Aquí el velo o la cubierta viene como que en sustitución el cabello largo viene en sustitución del uso de esa cubierta. De manera que entonces no importa lo que Pablo dijo en el versículo 5, porque a la final ya tiene el cabello largo y ya está.
Claro. Y entonces, qué absurdo todo lo que acabas de decir, porque a la final entonces es lo mismo una persona, una mujer que es creyente que una que no. Entonces, todas las mujeres también que no son creyentes ni que forman parte del cuerpo de Cristo, entonces es igual, Claro. ¿verdad? Tienen el velo, las mujeres que no, o esa cubierta. Pero aquí esto también está mal traducido. Fíjense ustedes cómo esto analizamos en el diccionario, buscamos lo que significa gloria. Entonces, el cabello largo le es una gloria. ¿En qué sentido le es una gloria? Gloria es reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Pues esto no aplica en este significado, en este contexto. Gusto o placer, da gloria verlo. Es bonito, es femenino, es atrayente para el hombre. Las otras dos acepciones tampoco le van a esta frase. Persona o cosa que ennoblece o ilustra en gran manera u otra forma. A otras u otras. Por ejemplo, Ramón y Cajal es gloria de España. Esto tampoco se aplica aquí. También gloria es majestad, esplendor, magnificencia. Pero yo pensamos que, ¿verdad, Patrick? Que la segunda acepción, gusto, placer, es lo que el significado que mejor se le lleva aquí Claro. si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, le es un gusto, le es un placer. Sí. Desde pequeñitas las niñas quieren tener su pelo largo. Sí, Les sí, gusta. naturalmente, sí. Sí, naturalmente. Entonces, fíjense cómo esta preposición en genitivo también, que tiene 17 ocurrencias y se traduce en lugar de, tiene otra forma de traducirse. Esto tenemos varios diccionarios que explican otros significados. Uno de ellos es el léxico griego-español del Nuevo Testamento, del profesor Tuggy. El profesor Tuggy fue uno de los traductores de la Biblia textual. En vez de en lugar de, y es parte de su diccionario para la partícula, para la preposición anti, dice significado original opuesto. De allí otros significados son delante o enfrente de, contra, para, en lugar de, a cambio de, al igual de, etcétera. Y se utiliza este anti para indicar que una persona o cosa toma o ha de tomar el lugar de otra. En lugar de, a cambio de, y aquí están las citas. ¿Sí? Para indicar que una cosa equivale a otra, a cambio de, al igual de, por, para, etcétera. Y marca aquí Primera de Corintios 11:15, que equivale, que es equivalente, que tiene igual valor. Este misma preposición es la que se utiliza para decir diente por diente, mal por mal. No es cuando se dice diente por diente, quiere decir yo te rompo tu diente, entonces tú me puedes romper mi diente porque tienen el mismo valor. No es que si yo te rompo el diente me va a sustituir a mí mi diente. No. ¿Ven? Aquí se ve como que más fácil. Quiere decir que el valor que tiene el diente es igual
al valor del otro diente de la otra persona. En este caso, si utilizamos esta traducción de al igual de o al igual que en este caso de la cubierta por el que le ponemos el mismo valor, el mismo equivalente, el versículo toma sentido armónico con el resto del pasaje. Fíjense ustedes aquí, esta misma anti en Mateo 5:38, ojo por ojo y diente por diente. ¿Ves? Está diciendo que equivale igual, un ojo por otro ojo, un diente por otro diente. En ningún momento el ojo va a estar en lugar del otro ojo, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, mal por mal. Entonces aquí, en Mateo 2:22, pero cuando oyó Arquelao que reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, aquí sí se utiliza en lugar de. Pero viene a reemplazar uno al otro, o sea, el padre, el hijo al padre. En este caso sí, pero aquí, ojo por ojo, diente por diente, no viene a sustituir un diente al otro diente. Claro. Si a mí me quitan un ojo, para pagar ese ojo, pues el otro se debería quitar el ojo. Pero ese ojo quitado no me viene a mí a resolver mi problema. No sé si se entiende, Patri. Sí. Entonces, cuando... bueno, aquí hay otros diccionarios en inglés. Fíjense. El Lidl. Equal to, quiere decir al igual que, por equivalencia. O sea, que equivale igual. Que tiene el mismo valor. Claro. Y por aquí creo que hay otro. Sí. Preposición del periodo helenístico no tiene en el NT el sentido de en contra de, sino que se usa en lugar de, para denotar un reemplazo o equivalente o una semejanza. Entonces, este es el Kittel. Bien. Entonces, cuando traducimos esta preposición anti, al igual de, dentro de este contexto, porque al igual que el velo le ha sido dado el cabello largo, y previamente ha dicho que el cabello largo es una gloria. Sí. Entonces, para ti, Patri, para mí, para nuestras hermanas, el velo es una gloria. ¿Por qué? Porque nos hace igual a nuestros hermanos. Porque nos tapa la cabeza que teníamos, la cabeza metafórica que teníamos desde que Eva pecó. Claro. Y que ahorita podemos usarla para tener y formar parte del cuerpo de Cristo. No que por usar el velo somos del cuerpo de Cristo, no. No, claro. ¿Okay? Somos del cuerpo de Cristo porque primero porque tenemos ese llamado. Sí. Y tenemos ese llamado y al tener ese llamado, Dios nos ha hecho una creación en Cristo Jesús. Sí. El velo viene a ser, o la cubierta, como la quieran llamar, porque aquí otros se enfrascan en que no es velo y no es velo y no es velo. Bueno, está bien, cúbrase la cabeza con lo que usted quiera, si quiere con una sábana. Claro. Tápese esa cabeza. Es taparse la cabeza metafórica.
claro. Tapar Entonces, nuestra cabeza para que todos los ángeles vean a Cristo. Entonces, mirá si no es una gloria el velo. claro, entonces viene a ser como, ustedes porque también algunos hermanos me dicen, pero es que eso es algo, se vuelve como un amuleto, como un algo externo. Yo le No. digo, no, es como otro símbolo, así como tenemos la copa y el pan, ¿verdad? Que los tenemos en físico. Ah, sí. Y todas las semanas tratamos de recordar ese momento del Sí, Señor Jesús por medio del pan y por medio de compartir la copa. Pues sí. aquí es lo mismo con esto. Y yo Yo no creo que sé, el velo es mucho más que la copa que tenemos en físico. Creo que es mucho más porque estamos tapando nuestra cabeza metafórica, como le pusimos nosotros, Diana, le pusimos cabeza metafórica. Lo estamos tapando para que se vea la cabeza de Cristo. Es sí, a algo, los ángeles, a los es ángeles. a los ángeles, claro, todos los ángeles, exactamente. Es algo muy profundo eso, porque entonces ellos van a ser, se frenarán, todos los ángeles que nos ministran y los ángeles caídos. Ven a Yo supongo Cristo, que sí, ven a Cristo cuando, ven entonces a es algo Cristo. muy de Ujú. mucho valor es esto, tener en cuenta esto. Sí, entonces tenemos esa autoridad, al igual que nuestros hermanos, delante de Exacto, ellos, exacto. porque ven a Cristo. Entonces, esto no viene como que esto viene como que a armonizar esta traducción, al Sí, igual que el velo. No viene a contradecir todo lo que ha dicho Pablo antes. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra usanza, no tenemos otra moda, no tenemos otra forma de hacer las cosas, sino como la anteriormente descrita, sí, ni en las iglesias de Dios. Entonces, no es que si que él no se mete y que haga todo el mundo lo que quiere. No, eso no es lo que dice el texto. El que quiere ser contencioso, que sea contencioso, pero en las iglesias de Cristo no tenemos otra forma de hacer las cosas exacto, sino la anterior, del sí. 1 al 15. Entonces, conclusiones. Podemos leer, desde tiempos de Pablo se contiende sobre este tema. Las iglesias de Dios tenían la usanza del velo o de la cubierta en tiempos de Pablo. Uh-huh. La naturaleza, el Creador nos muestra que la mujer debe llevar el cabello largo y el varón corto. Uh-huh. En Cristo desaparecen las desigualdades entre el varón y la mujer de Génesis 3:16b, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Dios perdonó los pecados de ambos, incluido el que hizo Eva en el Edén. Podemos intuir la importancia de los ángeles como testigos silentes, los cuales están atentos al actuar de las hermanas en cuanto a esta instrucción. La Sí. expresión a causa de los ángeles es atemporal. Uh-huh. En consecuencia, el mandato se desliga por completo de cualquier contexto cultural y social de la época en el que fue escrita la carta. Dicha expresión es el motivo por el cual la mujer debe usar el velo para orar o profetizar. Se descarta por absurda otra traducción para Ah, ángelos, no sé cómo se dice en griego, que no se refiera a la creación angélica, porque salen otros que dicen, no, pero ahí está hablando de unos mensajeros, de unos ah, hombres. Entonces, no, se pone todavía entonces la cosa más absurda. sí, sí. ¿Cómo Sí, entonces las hermanas se van a cubrir por causa de unos hombres diferentes a los otros hombres que están ahí normalmente? claro, no. ¿No?
Sí, no, La no. traducción junto a confirma el nuevo estatus de la mujer en Cristo. De otra manera, el cuerpo de Cristo estaría formado exclusivamente por varones. Ambos, Claro, varón y mujer, al formar la iglesia de Cristo, su cuerpo, lo tienen por cabeza. exacto. Pablo es muy claro con la instrucción de los versos 5 y 7a. Al orar o profetizar, la mujer debe cubrirse la cabeza y el varón no lo debe hacer. Confirma el uso del velo en el versículo 15b. Si la cabeza de la mujer y el hombre es Cristo, al orar o profetizar de otra manera que no sea la antes expuesta, versículos 5 y 7, afrentamos y ofendemos y pecamos contra Cristo. Sí. La preposición anti del versículo 15b debe traducirse según el contexto para indicar que una cosa de cabello largo equivale a otra, el velo o la cubierta, al igual que la obediencia a esta instrucción solo compete a la mujer que está en Cristo. El varón no debería intervenir. Generalmente se ponen los hermanos a decir a las mujeres y ahí aflora otra vez su naturaleza de imposición y de dominio Claro, claro. del Génesis. No hagas esto, haz lo otro, no lo uses y encima cállate. Porque fíjense ustedes que en esa, cuando Elohim impone los castigos en Génesis y pone al hombre, le pone a Cristo por cabeza y a la mujer le pone al hombre por cabeza, la cabeza de la mujer no es asignada a nadie, ¿verdad? No. Entonces ella queda así como que anulada. No respira, no habla, no ve, no oye, no piensa. Y esa es la historia de la mujer a través de toda esta historia. Sí, sí, sí. La única forma de restitución, de igualdad, de libertad, de autoridad y de derecho es en Cristo Jesús. Y los hermanos, los varones deberían aprender estas cosas para no silenciar a la mitad de la iglesia. Porque la mitad de la iglesia está formada por las hermanas. Claro. En ellas el Señor las usa en las profecías, para consolar, para edificar, para exhortar. Para enseñar. También. Sí. Porque somos las mujeres en Cristo no quieren dominar al varón. Las mujeres en Cristo, las hermanas, no quieren estar por encima de nadie. No. Son parte del cuerpo. Tienen, por tanto, que funcionar en el cuerpo. Si no, entonces el cuerpo viene a ser, por lo menos, parapléjico. Claro. ¿Verdad? Claro. Porque la mitad no está funcionando. Sí. Pero siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de este llamado que lo hace el Señor, no depende de nosotros, sino que el Señor nos escoge como iglesia, como parte de su cuerpo, y que el otro modelo existe todavía hoy, que son los hijos de luz, y está el hombre sobre la mujer, pero también Pablo enseña de qué manera tiene que tratar el hombre a la mujer. Así es. Como vaso más frágil. Sí, exactamente, como un vaso más frágil, exactamente. Así que bueno, Diana, esto. Entonces aquí por eso la mujer debe tener autoridad junto a la cabeza por causa de los ángeles, viene a afectar todas los versículos que están alrededor de esto. Bueno, esto es todo lo que
Ajá, lo que sí. teníamos que decir. Yo no sé, Patri, si quieres decir alguna otra cosa. No, no, ya, ya lo dijimos, creo que está todo, y si los hermanos cuando lo puedan ver, ellos anoten todas las preguntas, porque por ahí acá se puede agregar cosas y Seguramente que sí, que ellos puedan aportar. sí, exactamente, entonces que hagan todas sus preguntas y bueno, que podamos que el Señor ayude para responder o ahí en el chat. Bueno, gracias, Patri. No, por nada, Diana, gracias a vos, un abrazo y Dios te guarde y te bendiga. Amén.